Antes del ascenso del nazismo, la sociedad judía en Europa era un entramado profundamente diverso. Casi 10 millones de judíos vivían, trabajaban y crecían en comunidades levantadas durante siglos. Pero para 1945, 2 de cada 3 de estos judíos fueron silenciados para siempre. El Holocausto no fue solo el asesinato de 6 millones de personas, sino que también implicó la aniquilación de la magnífica y vibrante cultura que este pueblo había creado en toda Europa. Y para hacerle justicia, es necesario comprender no solo cómo murieron, sino también cómo vivieron. The Jewish world before the war was diverse, not homogeneous. There was no one way to be a Jew. They were traditional and modern and orthodox and progressive and every shade in between. They were Nobel Prize winners and they were tailors and tradesmen. They were wealthy and they were so poor they couldn't afford shoes for their children in the winter. Antes de 1933, la vida judía en Europa no podía describirse con una sola imagen. Era un mosaico tejido por 9.5 millones de personas que hablaban lenguas distintas, tenían costumbres diversas y vivían realidades totalmente contrastantes. Desde los shtletz de madera del este hasta los barrios elegantes del oeste, la experiencia judía era tan compleja como la historia de Europa misma. En Europa Oriental, especialmente en Polonia, Lituania, Ucrania y partes de la recién formada Unión Soviética, predominaban las comunidades tradicionales. Las familias vivían en pequeños pueblos donde las casas de tejas bajas daban a calles de tierra y los puestos del mercado se llenaban de sonidos en yiddish, una lengua que se traducía en hogar, memoria y humor. Allí la vida religiosa marcaba el ritmo cotidiano. El Shabbat detenía la semana. Las festividades llenaban los hogares de música y comida, y la sinagoga era tanto un espacio espiritual como un centro comunitario. Sin embargo, la pobreza era la norma. Muchos subsistían como artesanos, vendedores ambulantes, sastres o pequeños comerciantes. En esos lugares, las generaciones crecían rodeadas de tradición, pero también de incertidumbre económica. Más al oeste, la realidad era otra. En ciudades como Berlín, Viena, Praga, Copenhague o Ámsterdam, las comunidades tendían a estar más urbanizadas, más integradas en la cultura general y en muchos casos más prósperas. Jewish communities were a large component of European society. Cities, villages, and towns across Europe boasted significant Jewish populations. In Germany, Jews were leading academics, artists, and politicians, as well as teachers, doctors, farmers, and shopkeepers. Los judíos de clase media o alta podían estudiar en universidades prestigiosas, abrir negocios modernos, participar en sociedades científicas y artísticas, o integrarse en los círculos culturales de la época. La indumentaria tradicional había quedado atrás para la mayoría, y el yiddish era reemplazado por las lenguas nacionales. Las familias enviaban a sus hijos a escuelas laicas, participaban en actividades cívicas, y en muchos casos, se veían a sí mismos como ciudadanos plenos de sus países. No obstante, también existían tensiones internas. Los judíos más religiosos cuestionaban a los asimilados, y los más seculares miraban con distancia las costumbres tradicionales. Pero esa diversidad era parte esencial de la vida judía. No había un solo modo de ser judío. Había miles. Antes de convertirse en víctimas de una persecución sistemática, los judíos europeos eran individuos con debates propios, diferencias culturales y rutinas tan variadas como las de cualquier sociedad. Ese es el punto de partida para entender lo que se perdería después. Before World War II, close to 10 million Jews lived, worked, and grew up in Europe. In some places, like Greece and Italy, they had created communities that existed for over 2,000 years. In 4 short years, those communities were obliterated. De todo el mapa europeo,
Quizás ningún lugar representaba mejor la promesa de integración judía que Alemania en el período de entreguerras. A comienzos del siglo XX, Alemania era una potencia cultural e intelectual. Cuna de la filosofía moderna, laboratorio de la ciencia contemporánea y semillero de movimientos artísticos de vanguardia. En 1933, vivían allí unos 500.000 judíos, menos del 1% de la población, concentrados principalmente en grandes ciudades como Berlín, Frankfurt, Hamburgo o Colonia. Para la mayoría, ser alemán era una parte esencial de su identidad. Muchas familias se definían como alemanes de religión judía, una fórmula que reflejaba el proceso de emancipación y asimilación iniciado durante el siglo XIX. Hablaban alemán como lengua materna, consumían la misma cultura que sus vecinos. Se emocionaban con Goethe o Beethoven y enviaban a sus hijos a las mismas escuelas. Miles habían combatido en la Primera Guerra Mundial con un profundo sentido patriótico. E incluso 12.000 hombres judíos murieron en el frente. Ese sacrificio cimentó en ellos la idea de pertenecer de forma plena a la nación alemana. En el ámbito profesional y académico, los judíos tuvieron un impacto notable. Había médicos reconocidos, abogados prestigiosos, profesores universitarios, empresarios industriales y figuras prominentes en el arte y la música. Berlín en particular era un hervidero cultural. Cafés abarrotados, editoriales innovadoras, teatros experimentales. Los judíos participaban activamente de ese mundo, no como forasteros, sino como protagonistas. Su presencia en la prensa, la ciencia y las finanzas era visible, pero no necesariamente dominante. Solo el fruto de décadas de urbanización, educación avanzada y redes familiares consolidadas. En esencia, la vida cotidiana era normal. Muchos vivían en edificios modernos, salían a pasear por parques, celebraban cumpleaños en restaurantes, enviaban a sus hijos a colonias de verano, asistían a conciertos y discutían sobre política en cafés llenos de humo. Las sinagogas convivían con universidades, clubes deportivos y asociaciones benéficas. La comunidad no estaba aislada, era parte del pulso urbano alemán. Pero esa normalidad aparentemente sólida sería la base sobre la que el nazismo golpearía con una violencia brutal y repentina. In this 8mm film from 1939 or 1940, Peter and Nina Lederer and their younger cousin pick flowers in a field in Czechoslovakia. Their father, Robert, later died in a labor camp in Oranienburg. Rose and the children were sent to Theresienstadt. Nina, Peter, and their mother were deported to their deaths in Auschwitz in May 1944. Aunque la vida judía en Alemania parecía estable, bajo esa superficie existían tensiones profundas. El antisemitismo en Europa no era nuevo. Venía de siglos de prejuicios religiosos, estereotipos sociales y episodios de violencia intermitente. A pesar de la emancipación legal del siglo XIX, muchos judíos aún enfrentaban una discriminación invisible. Clubes sociales que no los aceptaban, universidades con cupos implícitos, chistes ofensivos en el discurso cotidiano. Nada de eso era comparable con lo que vendría después, pero era un recordatorio de que la integración no era tan perfecta como a veces parecía. Tras la derrota alemana en 1918, esos resentimientos encontraron un cauce político. El Tratado de Versalles impuso duras condiciones económicas y territoriales, alimentando un clima de frustración nacionalista. Sectores conservadores y extremistas comenzaron a buscar chivos expiatorios. Y allí encontraron en los judíos a una minoría visible, urbanizada y asociada a profesiones liberales. Así se convirtieron en blanco perfecto para teorías conspirativas. Uno de los episodios más emblemáticos fue el asesinato del ministro judío Walter Rathenau en 1922,
ejecutado por extremistas de derecha que lo acusaban de ser parte de una supuesta conspiración internacional. Su muerte reveló algo inquietante, que incluso en una república democrática, el odio podía ser políticamente movilizador. Luego llegó el golpe definitivo, la Gran Depresión de 1929. El colapso financiero, el desempleo masivo y el derrumbe de la confianza en la República de Weimar abrieron las puertas a movimientos radicales. En ese caldo de cultivo, el Partido Nacional Socialista convertía su antisemitismo racial en herramienta propagandística central. Anti-Semitism was foundational to their ideology. In his infamous book Mein Kampf, Hitler called the Jewish people a noxious bacillus that lives as a parasite in the body of other nations. Once I really am in power, Hitler declared in 1922, my first and foremost task will be the annihilation of the Jews. Hitler y sus colaboradores presentaban a los judíos como parásitos, enemigos internos responsables de todos los males del país. Era una narrativa tóxica, pero eficaz entre sectores empobrecidos, nacionalistas resentidos y jóvenes desilusionados. Mientras tanto, la mayoría de los judíos alemanes continuaban con su vida cotidiana. No imaginaban que se estaba gestando un proyecto político cuyo objetivo explícito era excluirlos de la nación. Las señales estaban ahí, dolorosamente claras para algunos, invisibles para otros. La radicalización avanzaba, silenciosa pero implacable. El punto de quiebre llegó en enero de 1933, cuando Adolf Hitler fue nombrado canciller. Lo que siguió ocurrió con una velocidad vertiginosa. El incendio del Reichstag, en febrero, permitió la suspensión de libertades civiles. En marzo, el Parlamento aprobó la ley habilitante, que otorgó poderes dictatoriales al gobierno. En pocos meses, Alemania se transformó en un estado de partido único, donde la oposición era perseguida y la propaganda controlaba cada rincón de la vida pública. Para los judíos, los cambios fueron inmediatos y devastadores. El 1 de abril de 1933, las CSA organizaron un boicot nacional a los negocios judíos. Carteles intimidantes, hombres armados vigilando las puertas, clientes que se alejaban por miedo. Era la primera señal pública de que el Estado ya no protegería a sus ciudadanos judíos. A esto le siguieron purgas profesionales. Profesores y científicos fueron expulsados de las universidades. Médicos fueron excluidos de hospitales y seguros. Abogados perdieron el derecho a ejercer. Periodistas fueron despedidos de sus redactores. Personas que hacía poco tenían carreras consolidadas descubrieron que de un día para el otro les estaba prohibido enseñar, sanar, escribir o investigar. This clip shows Jewish students in the classroom of Berlin's Goldschmidt School in 1937. Do you realize today that not a single teacher in an ordinary school can be a Jew? This is a special Jewish school, the last refuge left for them. En hogares que habían llevado una vida perfectamente integrada, el desconcierto era absoluto. Muchos alemanes no judíos seguían con su rutina, indiferentes. Otros miraban hacia otro lado, y algunos apoyaban abiertamente las medidas, convencidos por la propaganda. Lo más perturbador era la incertidumbre. Nadie podía prever hasta dónde llegaría ese proceso. Para muchos, aún había esperanza de que la tormenta fuese pasajera. Pero el Estado ya había dejado claro quiénes serían sus enemigos. Entre 1935 y 1938, la exclusión se sistematizó con una precisión escalofriante. Las leyes de Nuremberg, aprobadas en septiembre de 1935, fueron el giro definitivo. It's called the Nuremberg Laws, which stripped Jews of their German citizenship, removed all of their political rights, and legally institutionalized their persecution. Many Jews attempted to flee the country, though their options of where to go were very limited. Se definió quién era judío según criterios raciales, no religiosos.
A partir de entonces, los judíos dejaron de ser ciudadanos y pasaron a ser sujetos sin derechos políticos, sin protección estatal y sin pertenencia legal. Las restricciones se multiplicaron. La arianización confiscó negocios y propiedades. Comercios exitosos fueron comprados a precios irrisorios o directamente expropiados. Los judíos perdieron el acceso a parques, cines, teatros, bibliotecas y espacios públicos. En las calles, las humillaciones se volvieron frecuentes. Insultos, escupitajos, amenazas, carteles que ordenaban no comprar en tiendas judías. Esta mujer recuerda con pesar lo que le ocurrió a su novio de la adolescencia. One evening, not evening even, it was like in the afternoon, like 5, 6 o'clock in the evening. It was a little maybe dark already. And I went with him to the park, and students came and they started with knives and putting knives in his head. They took him to the hospital. I ran away. They told me, "You run," in Polish. And when we went to the police, they said they didn't kill him yet. You see, this is the way they looked at us. Los niños fueron expulsados de las escuelas públicas, obligados a asistir a instituciones exclusivamente judías, que con el tiempo también serían cerradas. Familias enteras discutían cada noche si debían emigrar. Pero irse implicaba dejar atrás raíces, hogares y recuerdos, además de enfrentar un mundo que no siempre estaba dispuesto a recibir refugiados. El punto en que todo cambió para siempre llegó el 9 y 10 de noviembre de 1938. La Kristallnacht. Sinagogas incendiadas, vitrinas destrozadas, comercios saqueados, decenas de judíos asesinados y otros miles detenidos y enviados a los primeros campos de concentración. Esta fue la demostración irrefutable de que la violencia ya no sería solo legal o económica, sino también física, abierta y brutal. Quienes pudieron escapar comenzaron a hacerlo. Quienes no, quedaron atrapados en una maquinaria de odio que avanzaba sin freno. El mundo que habían conocido había desaparecido. This is a Havdalah ceremony marking the end of the Jewish Sabbath. In October 1943, the Schermeisters were warned of the impending roundup of the Danish Jews. The family made it safely to Sweden, but Bernhard, who plays with his children here, committed suicide the day after their arrival. En menos de una década, la vida judía pasó de la normalidad cotidiana a un paisaje de prohibiciones, humillaciones y despedidas sin retorno. Las calles que durante generaciones habían albergado sinagogas, librerías y hogares llenos de historia, se transformaron en escenarios de boicot, vitrinas rotas y silencios forzados. Aquello que había sido un componente orgánico de la vida europea fue arrancado de raíz con una violencia metódica. Ese quiebre no solo destruyó comunidades enteras, también dejó una herida profunda en la memoria judía y en la historia del siglo XX. Una marca imborrable que sigue recordándonos cómo en tan poco tiempo, un mundo entero puede ser desmantelado para siempre. De esta manera llegamos al final. Si te gustó este video, te esperamos en nuestra próxima entrega para seguir descubriendo la historia militar.